Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Me complace informarles que por fin he podido terminar la versión 3.1 de la planilla de instalaciones de electricidad. Les doy mis sinceras gracias a todas las personas que confiaron en mi trabajo, que han ayudado al canal de una u otra forma, sobre todo las personas que compraron alguna de las planillas, el cual me ha permitido invertir tiempo y material para seguir desarrollando estas actividades, seguir subiendo contenido y también facilitarme el hecho de poder compartir la información con ustedes. Muchos de ustedes no lo saben, pero la retroalimentación que voy recibiendo en la medida que ustedes van utilizando estas planillas me sirven muchísimo para mejorar los contenidos, seguir aprendiendo cosas nuevas y desarrollar herramientas en Excel que les va a permitir trabajar de forma más fluida en sus memorias de cálculo. Me disculpo si estuve un poco ausente en el canal, estuve prácticamente 2 meses sin subir contenidos. El motivo fue por causas de salud, estuve un poquito delicado de salud y también por carga laboral, así que ya estoy un poco mejor y espero seguir subiendo material. Esta actualización estaba pendiente, tengo otras pendientes también que estoy trabajando. No he subido material al canal, pero sí he estado trabajando de manera interna con las planillas para poder subirlo a la brevedad. Así que desde ya les estoy muy agradecido a todas las personas que han estado constante aportando al canal, viendo los videos, comentando, porque de verdad me ayuda muchísimo. Si ustedes son nuevos en el canal, les invito a suscribirse, así van a poder ver cuándo subiré los nuevos contenidos y eventualmente sepan las novedades que iré agregando al canal, que tengo pensado realizar bastantes cambios en la interfase del uso de Excel. En este video les voy a mostrar cuáles son las modificaciones y las mejoras de la versión 3.0 del cuadro de carga. Básicamente voy a ilustrar cuáles son los nuevos contenidos, no voy a profundizar tanto en fórmulas ni operaciones matemáticas o explicación de ciertos conceptos que ya expliqué en la versión 3.0. Si ustedes no vieron la versión 3.0, les dejo aquí arribita el enlace para que puedan ver el video original y así sepan de qué se trata el cuadro de carga con todos sus complementos y toda la información técnica y explicación que corresponde para poder realizar sus cuadros de carga. Así que nuevamente muchas gracias a todos los que ya han adquirido el cuadro de carga, ya sea el formato full o el formato simple o con el cálculo de caída de tensión. Una vez que publique este video, les voy a enviar a su correo de manera gratuita la actualización. Y si ustedes son nuevos y no tienen ninguna planilla del cuadro de carga, también aquí abajito en la descripción del video les voy a indicar la información para que me puedan contactar y sepan también los valores del cuadro de carga. De todas maneras, también les voy a dejar aquí en la sección de abajo, les voy a dejar mi correo para que me puedan contactar en caso de que así lo deseen. Así que eso, sin más preámbulos, los invito a ver el siguiente video. Bien, en este video les voy a mostrar todas las novedades que tiene la nueva versión 3.1. Esta versión, como les había comentado en la introducción, es una versión mejorada, en donde incluí varios contenidos a solicitud de los clientes y las personas que se interesaron y adquirieron la planilla 3.0. Voy a mostrar en este caso el formato full, que contiene las 3 planillas de instalación eléctrica, el cuadro de carga, el cálculo de caída de tensión y el cálculo del porcentaje máximo a ocupar dentro de tuberías. La primera parte indica cuáles van a ser los tipos de empalme, en donde en el costado derecho voy a tener los mismos botones iniciales, que es para limpiar información, pero ahora tengo un botón donde puedo verificar dónde está la información técnica para poder establecer los diferentes tipos de alimentaciones y sus respectivos empalmes que aparecen en el pliego técnico número 1. Voy a hacer clic en esta sección y acá me van a aparecer todas las informaciones técnicas que estoy utilizando para poder aplicar el filtro correspondiente. Acá también voy a encontrar una flecha que me va a permitir llegar a la sección de arriba en caso de que me quiera devolver y luego puedo hacer clic en el resumen de empalmes para poder empezar a manejar esta herramienta. Vamos a colocar acá tipos de alimentación. Tengo solamente empalme monofásico y trifásico.
Y en el caso de que seleccione un empalme monofásico, me van a aparecer los tipos de empalme monofásico. Si yo selecciono un empalme trifásico, me van a aparecer los tipos de empalme trifásico. Esta información se ilustra en el pliego técnico número 1, en donde en los anexos que están más abajo, para ser más preciso, el anexo 1.3 en adelante, veo cuáles son los diferentes tipos de empalmes que voy a tener. Acá tengo los tipos de empalme y acá veo otras características que vamos a poder filtrar según lo que nosotros seleccionemos. Bien, volviendo acá a la planilla, vamos a colocar tipo de empalme, por ejemplo A16, y voy a indicar un interruptor automático, por ejemplo de 25 amperes. Al seleccionar esa capacidad de corriente, me va a indicar cuál va a ser la potencia nominal en kilowatt y cuál va a ser la potencia máxima en kilowatt. Entonces, esta información me permite hacer un filtro mucho más rápido de lo que yo necesito visualizar al momento de estar trabajando en ese contexto. Y en este caso, por ejemplo, tengo el tipo de empalme, tengo A16 y voy a verificar cuál corresponderá la potencia máxima y nominal según el interruptor automático que yo esté seleccionando. En este caso, todas estas clasificaciones corresponden a esta información y la capacidad de corriente que selecciona el interruptor automático, que es de 25, me dice 15.3 y 16.5. Y eso efectivamente corresponde con esos valores. Así que esta es la primera parte. En segundo lugar, y más importante aún, es que ahora van a poder visualizar diferentes cuadros de carga según el servicio que quieran tratar. Tengo un cuadro de carga de tablero de alumbrado, tengo un cuadro de carga de tablero de fuerza y tengo un cuadro de carga de tablero de control. Esto me va a permitir hacer un filtro de los diferentes cuadros de carga según el proyecto que yo esté trabajando. Todos van a tener la misma información, pero lo puedo segmentar de manera separada y así poder trabajar sobre estos archivos. Entonces, la ventaja que tiene este nuevo formato es que van a poder filtrar con mayor exactitud los diferentes tipos de servicios que quieren analizar. Por ejemplo, voy a hacer clic en ese botón y me va a derivar al cuadro de carga que corresponde al tablero de alumbrado. Entonces yo voy a tener toda la información, tengo acá el cuadro de carga, el análisis considerando la información de la norma chilena 4/2003, a pesar de que ya se está utilizando los nuevos pliegos técnicos y la norma ya está quedando, entre comillas, obsoletas, hay algunos conductores que me ha tocado ver donde no aparece su información técnica en el pliego técnico, por lo tanto dejo esta información igual vigente. Pero a priori, la mayoría de los conductores que utilizamos a nivel domiciliario sí están en el pliego técnico, por lo tanto la forma más idónea de realizar el cálculo es aplicando los dos, pero darle prioridad a este segundo análisis, que es donde vamos a utilizar la información del pliego técnico. Así que acá tenemos los dos análisis y le vamos a dar prioridad al segundo, que es efectivamente el que tenemos que utilizar con el pliego técnico número 4. Después nos vamos a encontrar con el cálculo de caída de tensión, que esta es la segunda planilla, y después vamos a encontrarnos con el cálculo del porcentaje máximo a ocupar dentro de ductos, donde más adelante les voy a indicar cuáles son las novedades sobre esta sección, ya que ahora se incluye también la manera en cómo se calcula con el pliego técnico número 4. También van a encontrar nuevos botones en donde van a poder interactuar entre los diferentes cuadros de carga. Este es el cuadro de carga de alumbrado, de un color amarillo. Después tenemos el cuadro de carga para lo que vendría siendo fuerza, que es de color verde. Es la misma información, solamente que ahora lo separamos por diferentes tipos de servicio. Y además también nos vamos a encontrar con el cuadro de carga para el tablero de control. Entonces voy a hacer clic y con su característico color azul, que es el que definí en este caso, voy a encontrar también la misma información de todos los cuadros de carga, pero ahora puedo hacer el filtro y solamente realizar el cuadro de carga con todo lo que sería circuito de control o incluso climatización. Al mismo tiempo, también en esta sección voy a encontrar la sección para poder derivarme a el resumen de lo que vendría siendo los tipos de empalme. Por último, pero no menos importante, hay una sección nueva que me va a permitir realizar el resumen de todos los cuadros de cargas que yo vaya a emplear. Esto aparece en el pliego técnico número 17. Acá voy a abrir el pliego técnico número 17
en donde se especifican cuáles van a ser las presentaciones de los proyectos. En los anexos que están ubicados en la sección de abajo, hay algunos cuadros de cargas que se pueden utilizar a modo de referencia. Y en esta sección, en el anexo 17.4, se especifica cuáles van a ser los resúmenes del cuadro de carga por tipo. Tengo cuadros de carga de alumbrado, cuadros de carga de fuerza y cuadros de carga de calefacción. Y finalmente hay un cuadro resumen de carga. Y este cuadro resumen es el que yo estoy aplicando en esta nueva versión. Entonces, en la figura 17.4.4, esta información se rescata de tal manera de que yo, al momento de hacer clic en esta imagen, puedo registrar la información que yo vaya anotando en sus respectivos cuadros de carga. Me explico. Yo, por ejemplo, coloco acá la cantidad de circuitos que corresponda, puedo ir colocando cierta información y eventualmente cuando vaya plasmando esa información me va a aparecer la cantidad de centros y la potencia de ese circuito. Si yo presiono esta imagen de registrar resumen, lo que va a pasar es lo siguiente. Se va a guardar la información de los circuitos que yo estoy aplicando y me va a destacar cuál es el circuito y cuál es su potencia y en dónde se está trabajando. Acá en este caso tengo el tablero de alumbrado. Me falta el tablero de fuerza y el tablero de control. Entonces, este resumen me va a permitir saber cuál va a ser la potencia total del proyecto en caso de que necesite saber esa información. Puedo hacer clic a estas imágenes para dirigirme a los respectivos cuadros de carga. Vamos a colocar acá el cuadro de carga del tablero de fuerza. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a buscar acá un enchufe y le vamos a asignar una cierta cantidad de potencia. Por ejemplo, acá de 300 watts. Esto es a modo de ejemplo en realidad. Aquí ya tengo ya una información, entonces hago clic en esa imagen, registrar resumen y ahora me está registrando el resumen. Vamos al cuadro de carga de control o climatización. Vamos a colocar, por ejemplo, en esta otra sección, enchufe y vamos a colocar 50 watts. Para hacerlo un poco diferente lo vamos a colocar en otro circuito, el circuito 4, vamos a colocar acá 6, me indica la información y ahora hago clic en esa sección y veo en qué circuito se está estableciendo. El circuito de acá, el circuito 4, la cantidad son 6 y la potencia son 300. Entonces ya me ilustra cuánto es el resumen de cada una de las potencias de los circuitos correspondientes a los cuadros de carga que se están aplicando en esta nueva versión. Y acá eventualmente se va a sacar la sumatoria de la potencia total en kilowatts. Así que tengo un valor que me va a permitir saber cuáles van a ser los antecedentes que yo necesito plasmar en mis proyectos. Así que esta es también una nueva, un nuevo formato que les va a facilitar bastante su trabajo. Algo nuevo también que se incluye en esta versión 3.1 es una mejora con respecto a los diferentes tipos de artefactos que voy a tener para cada situación. En la versión anterior, la versión 3.0, nosotros teníamos ciertas limitaciones. Solamente tenía como elección centro o enchufe. Y según lo que yo seleccionase, si yo seleccionaba centro y seleccionaba enchufe, cada uno tenía una potencia diferente, correspondiente al tipo de artefacto que íbamos a instalar. Esto, entre comillas, era bastante eficaz al momento de estar trabajando y en el caso de que quisiera agregar algún contenido nuevo, lo podía ingresar en esta sección. Pero el problema es que se limitaba demasiado por el solo hecho de que me consideraba centro y enchufe. Entonces, una observación que realizaron los interesados en las planillas fue que debía de seleccionar un listado mucho más amplio y así poder aclarar qué tipo de artefacto va a tener cada circuito, donde se podría considerar apliqué, arranque, baliza, lámparas, tubo fluorescente, enchufes, motores, paneles, peldaños, etc. Y para saber esa información y agregar nuevos contenidos, vamos a poder ingresarlo en esta sección donde dice ver tablas de consumo. Entonces voy a hacer clic en esta sección y voy a poder visualizar los diferentes tipos de artefactos según lo que yo vaya a realizar. Por ejemplo, tengo acá tipos de instalación y los diferentes tipos de consumo. Los tipos de instalación básicamente son los artefactos. Entonces yo, si deseo agregar un nuevo artefacto, por ejemplo acá voy a colocar nuevo artefacto en esta sección
lo ingreso y luego presiono ese botón para poderlo ingresar de forma alfabética. Va a quedar ordenado de tal forma de que va a ser mucho más fácil poderlo ubicar más adelante. De hecho, acá me voy a dar cuenta de que se encuentra en esta sección. Voy a volver al cuadro de carga y ahora yo voy a poder seleccionar la sección que dice nuevo artefacto. Y ahí me dice nuevo artefacto. Bien, entonces ahora tengo esta posibilidad de colocar la cantidad de artefactos que yo desee. Lo mismo con los consumos. Yo acá tengo todos los consumos que podría considerar para algún artefacto en particular o algún tipo de luminaria. Pero supongamos que yo tengo una luminaria LED de 8 watts. Si no está en esta base de datos también se puede ingresar. Entonces voy a hacer clic en esta sección y ahora en donde dice ingrese nuevo consumo voy a colocar por ejemplo 8, presiono Enter y ahora hago clic en ese botón y automáticamente se va a ordenar de menor a mayor. Si yo por ejemplo quiero colocar un valor que está entre 20 y 30, puedo colocar 25 watts, presiono Enter, hago clic en esa sección y ahora se ingresa esa información a la base de datos de forma automática. Todo esto se hace a través de macros. Así que, insisto, los que no tengan mucha experiencia con macro, recuerden descargar una versión de Office que sea del año 2016 en adelante para que no tengan mayores inconvenientes. Y también les informo que voy aquí arribita, les voy a dejar el link para que puedan acceder a mis tutoriales de Excel, donde más adelante voy a colocar una sección donde voy a centrarme netamente en enseñar cómo se usan las macros. Bien, entonces voy a volver acá a nuestro cuadro de carga de tablero de fuerza y ahora puedo ver los consumos de 8 watts y de 25 que son los que seleccioné. Así que esto también es una mejora que me la solicitaron y en este caso lo estamos aplicando. Por último, en esta sección vamos a ver que podemos ingresar nuevas ubicaciones. Acá hay un listado bastante generoso de las distintas ubicaciones que podemos tener en nuestro proyecto domiciliario. Pero supongamos que nos encontramos en la realidad con un recinto que no está en esta lista. Entonces ustedes lo pueden ingresar. Supongamos que yo quiero colocar acá un recinto de logia. Solamente eso. No está ubicado ninguno de los demás textos que están dentro de estas ubicaciones. Al escribir logia yo puedo hacer clic en ese botón y eso automáticamente lo va a ubicar al final de mi listado. Entonces ahora yo puedo volver al cuadro de carga y en cualquiera que yo esté visualizando voy a poder ver la información que corresponde a ubicación y me voy a dar cuenta de que ahora está registrada la base de datos que yo acabo de ingresar. Entonces ahora puedo colocar en la ubicación del circuito que estoy diseñando el recinto que le acabo de escribir. Así que esto también es algo nuevo que tiene esta sección de datos correspondientes a el cuadro de carga. Bien, vamos a comenzar a llenar este nuevo cuadro de carga para que vean todas las modificaciones y todos los cambios que se realizaron. Primero vamos a colocar algunos de los enchufes, por ejemplo, en este caso como es un tablero de fuerza, voy a colocar acá enchufes de fuerza. Voy a colocar los consumos correspondientes, por ejemplo 300 watts. Puedo colocar otro tipo de circuito donde también voy a tener enchufes de fuerza o puedo colocar algún tipo de enchufe de bajo consumo. Voy a colocar por ejemplo 150 watts. A modo de ejemplo, acá colocaré 6 y aquí colocaré 4. Entonces ya voy avanzando y algo nuevo que se modificó en esta versión es que ahora la sección donde tengo que ingresar la información se va a detallar con esta flecha de color roja. Es mucho más visible que la versión anterior donde yo solamente tenía un asterisco de color verde. Así que ahora todas las secciones que tienen que ingresar la información de manera manual se va a poder visualizar con esta flecha de color roja. Bien, entonces ahora tengo acá el total de centros, la potencia de cada circuito. Y algo nuevo que vamos a ver en esta sección es el factor de potencia. El factor de potencia por defecto había colocado en la versión anterior solamente rellenar la primera celda. Ahora van a tener que rellenar todas las celdas correspondientes a cada uno de los circuitos. Me explico. En la versión anterior, en el video, ilustraba de que si acá colocaba 1, acá automáticamente me aparecía
el mismo valor en las demás celdas que están ubicadas en la sección de abajo. Algunos de ustedes no tienen esa versión porque la modifiqué en la versión 3.0.1. Pero en este contexto vamos a colocar acá instalación monofásica, instalación trifásica. Y el factor de potencia no siempre va a ser 1. En el mejor de los escenarios vamos a tener un 100% de eficiencia, pero en realidad podemos tener 0.9, 0.93 o menor. Eso va a depender. Bien, ahora, para instalaciones monofásicas, lo había mencionado en el video de la versión 3.0, colocaremos solamente una fase, y en trifásica vamos a colocar las 3 fases. Eso nos va a dar el total de las corrientes correspondientes a cada una de los diferentes tipos de instalación. Aquí estoy colocando los dos para hacer el contraste más que nada. Algo nuevo que me solicitaron hace poco, y el motivo por el cual me demoré tanto en realizar esta actualización, fue porque también me solicitaron de que indicase los diferentes tipos de interruptor diferencial e interruptor automático. También les voy a mostrar algo nuevo que tiene que ver con la lectura de la información para poderlo visualizar a través del celular o alguna tableta. En este caso yo tengo interruptores diferenciales para todo lo que vendría siendo el tipo de conexión monofásico y también para el tipo de conexión trifásico. Entonces en este caso yo puedo seleccionar ambos. En este caso aquí puedo verificar para instalación monofásica 2x20 por ejemplo, y acá voy a colocar 4x20. Entonces esto me permite saber qué tipo de interruptor voy a tener que utilizar para cada tipo de escenario, si es instalación monofásica o trifásica. Y aquí también vamos a indicar cuáles van a ser los diferentes tipos de interruptor diferencial. Entonces también se puede seleccionar esta sección. Esto es a modo de ejemplo solamente. También para instalación monofásica voy a tener estas opciones, en donde voy a tener interruptores automáticos monopolar y tengo interruptor automático omnipolar. Entonces en este caso tengo estas selecciones posibles, y acá en el caso de instalaciones trifásicas tengo estas selecciones. Entonces también la variedad aumenta bastante, ya que no se limita a lo que teníamos inicialmente, que era bastante menor la gama de posibilidades de los interruptores automáticos y diferenciales, estaba bastante limitada de hecho. Y acá nos damos cuenta, si tengo el interruptor automático para instalación monofásica y para instalación trifásica, esta es de la versión 3.0, nos damos cuenta que en monofásico tengo solamente estas opciones, que es muy limitado, y en trifásico también tengo solamente estas. Entonces solamente tenía una capacidad de corriente de 63 amperios como valor máximo, pero ahora en la versión 3.1 la capacidad de corriente aumenta hasta 1600 amperes. Ya, esto es algo que se utiliza en instalaciones trifásicas y que también aparece la información en el pliego técnico número 1, donde nosotros vemos que la capacidad de corriente de los interruptores automáticos es significativamente mayor. Bien, así que esta nueva capacidad es a solicitud de uno de los clientes y mayores colaboradores de esta planilla. Y también tengo acá los diferentes tipos de curvas que se van a aplicar para los interruptores automáticos. Ahora, si quieren saber más información de las curvas de disparo y la información que tiene que ver con los interruptores diferenciales, les voy a mostrar dónde aparece y cuál es la novedad que también incluye esta planilla para que puedan saber cómo leer la información a través de un código QR. Bien, lo que vamos a hacer ahora es leer este código QR con una tableta o un celular y les voy a mostrar la forma de poderlo hacer. Esta manera de poder descargar y visualizar ciertos contenidos es bastante práctica, sobre todo cuando se está realizando una presentación. Bien, entonces en este caso tengo mi tableta y voy a ingresar la información donde me permite leer un código QR. Si ustedes no tienen esta opción de manera nativa en su dispositivo, pueden descargar alguna aplicación que les permita leer este código. Bien, yo voy a colocar acá leer código, se va a habilitar la cámara y ahora voy a poder hacer un acercamiento al código. Entonces una vez que pueda reconocer el código, yo sencillamente hago clic en esta sección,
y automáticamente me va a descargar o a abrir el archivo. Entonces en este caso voy a darle descargar y me va a aparecer la información en esta sección, guía de potencia 2011, y acá veo la guía que corresponde a los dispositivos de corte de protección, los interruptores automáticos. Entonces aquí ya puedo ver la información técnica que me interesa. Entonces esta información es bastante útil al momento de querer consultar en el momento. Se puede realizar este vínculo no necesariamente con un link, sino que con esta imagen. En el caso del otro código lo vamos a leer también. Entonces estamos ubicados acá, nos acercamos a la imagen. Si no lo reconoce en primera instancia, vamos a volver aquí nuevamente a escanear el código. Se abre ahora y vamos a verificar. Ahí sí, ahí hizo la lectura. Vamos a abrir la página y ahí, como pueden ver, me derivó a una página. Entonces sirve también para descargar archivos, como también para abrir algunas páginas en particular. Yo por defecto tengo la configuración de abrir el contenido de forma automática. Ustedes pueden configurarlo de tal forma de que les pregunte si es que ustedes autorizan abrir la página que están tratando de seleccionar. Entonces aquí yo tengo la información de los diferentes tipos de interruptores diferencial. Entonces en la plantilla tengo tipo de diferencial AB, A, AI, F y B. Y justamente son los diferenciales que aparecen en esta información técnica, que es básicamente una información que me solicitó uno de los clientes que ya obtuvo la planilla y quería que mejorase en ese aspecto. Así que esta es una nueva aplicación que tiene esta versión 3.1. En esta otra sección no hay muchas novedades, la verdad. Aquí tengo los tipos de conductores, tengo el listado, lo que sí está ordenado de manera alfabética. Entonces, por ejemplo, voy a colocar el conductor EvaFlex, el H07Z1K. Vamos a indicar este tipo de conductor que, según el pliego técnico, ahora se va a exigir con mayor rigurosidad los conductores que son libres de halógeno, así que lo incluyo en este caso. Y vamos a colocar su sección. Bien, entonces tengo acá distintas opciones. La canalización, lo que sí, para poder ingresar esta información tenemos que hacer clic en esta sección, tubería o canaleta. Esto no cambia, esto también estaba en la versión anterior. Voy a colocar tubería y voy a poder seleccionar los diferentes tipos de ductos. En este caso, por ejemplo, voy a colocar tubo rígido libre de halógeno y en ese contexto me va a permitir seleccionar los diferentes diámetros. Entonces voy a colocar un diámetro de 25. Aquí también vamos a colocar tubo rígido y vamos a colocar un diámetro más pequeño de 16. Avanzamos con el análisis del cuadro de carga según la información de la normativa 4/2003. Insisto, esta normativa ya no es la que se está utilizando. Actualmente tenemos que aplicar toda la información del pliego técnico, pero ¿por qué la incluyo? Porque hay ciertos conductores que no aparecen en el pliego técnico y este sería el siguiente. Dentro de los conductores, un cliente me solicitó que le pudiese ingresar la información de conductores tipo, por ejemplo, CCT. Entonces, esa información no aparece en el pliego técnico número 4. Entonces, cuando yo esté realizando el cálculo, me va a aparecer no hay información. Y eso es porque en el pliego técnico número 4 solamente se ilustran los conductores que se utilizan mayoritariamente en instalaciones domiciliarias y este tipo de conductor no es muy conocido. Así que igual, de todas maneras, en la base de datos que va a incluir esta planilla con la nueva actualización, les voy a dejar el catálogo para que lo puedan ver, ¿ya? Así que les dejo ese alcance. Voy a volver acá con mi conductor que seleccioné, que era el conductor EvaFlex, y vamos a ver la información que me aparece en el análisis. Tengo la intensidad del interruptor automático proyectado, tengo acá 20 amperes, acá tengo 1600, esto lo habíamos seleccionado anteriormente, vamos a cambiarlo. Interruptor automático, instalación trifásica, vamos a bajar menor capacidad, 3×25 por ejemplo, ¿ya? Así que ahí tenemos un poquito más holgados. Tengo intensidad del circuito proyectado, acá viene una parte importante. Cuando estemos calculando la intensidad de nuestro circuito, tenemos que tomar en cuenta, si es monofásico, recuerden que se va
a dividir por la tensión nominal. Así que en monofásico es 220 y en trifásico es 380 con las fórmulas correspondientes. Esto también lo expliqué en la versión 3.0. Tengo las intensidades de cada uno de los circuitos y acá me dice que el interruptor automático que se está seleccionando es apto porque es mayor. Recuerden también de que el interruptor automático tiene que sobrepasar al menos un 25% adicional de la intensidad del circuito proyectado. Así que es un interruptor que me sirve. Algo nuevo que incluí a los análisis del cuadro de carga es lo siguiente: un código del conductor según la base de datos. En la base de datos original no tenía esta información. Y esta información a mí me va a permitir mejorar el rendimiento de la planilla. Me explico. En la base de datos de los conductores le eliminé los formatos. De esa forma voy a poder interactuar con los datos de forma más fluida y voy a poder ver toda la información de los conductores que yo acabo de seleccionar en esta sección. Entonces son bastantes conductores y me va a permitir visualizarlo de una forma mucho más rápida. En la versión 3.0 este contenido venía con diferentes tipos de formato y hacía más lenta la interacción de la base de datos. Entonces a veces se quedaba pegado, el Excel colapsaba y era porque había demasiada información. De hecho, si acá quiero ver toda la información y quiero ver todos los formatos, sencillamente selecciono todos los contenidos, me voy a administrar reglas y aquí tengo todos los formatos. Entonces esta lectura hacía que el archivo anduviese muy lento. Entonces en ciertos momentos cuando yo estaba trabajando, como tenía tanta información, se quedaba pegado. En este caso no está pasando, pero en más de alguna ocasión me sucedió. Así que eliminé estos formatos, dejé la información mucho más clara para poder navegar con mayor agilidad. Bien, así que eso en primera instancia, borré los formatos. Ahora, el código, ¿para qué me va a servir el código? El código principalmente me va a poder permitir realizar una búsqueda y voy a poder ingresar una fórmula mucho más simplificada. Me explico, en la versión original, en la versión 3.0, que muchos de ustedes ya deben tener, cuando tenía que ingresar la información, por ejemplo, la capacidad del conductor, la fórmula que utilizaba era esta. Esta fórmula era. ¿Pero qué ha pasado? Bien, por lo tanto, era una fórmula muy grande. Y cuando quería ingresar un nuevo conductor a la base de datos, a solicitud de los clientes y las personas que ya adquirieron esta planilla, era mucho trabajo que tenía que hacer. Entonces, lo que hice fue agregar un código único a cada tipo de conductor según su clasificación para poder hacer esa búsqueda. Entonces, ahora en la capacidad del conductor, en la nueva versión, ya ese problema no existe. Entonces yo, por ejemplo, voy acá a mi base de datos y tengo, por ejemplo, código del grupo de la instalación, que es lo que corresponde al código del conductor, y ya con eso voy a poder ver la capacidad del conductor y solamente se reduce a esto. Entonces ya no tengo esa fórmula tan grande y sencillamente la búsqueda la va a realizar a través de esta fórmula. Bien pensado, Woody. Entonces, esto, aunque no lo crean, facilita bastante el trabajo porque hace que la lectura de la información sea mucho más ágil. Entonces, los que se manejan más o menos en Excel y quieren ingresar nuevos conductores, los van a poder hacer de una forma más expedita. En el caso particular mío, también voy a poder ingresar nuevos materiales de forma más rápida. Así que también esa es una nueva modificación que hice. No es necesario que ustedes lean esta información con respecto a lo que tienen que ver en cada uno de sus proyectos, sino que es información que va a estar. Así que lo pueden ocultar si ustedes lo desean. Bien, así que tengo el código del conductor según base de datos y código de grupo de la instalación. Esto básicamente me va a permitir saber qué grupo de instalación va a tener el conductor, dónde se va a instalar básicamente, si va a ser por ducto, si va a ser enterrado, si no especifica el catálogo, que hay en algunos casos, en este caso en particular no especifica en qué sección se va a instalar, por lo menos para lo que corresponde a la norma 4/2003. Para el pliego técnico si hay información respecto a eso y la vamos a ver. Bien, entonces, grupo de instalación a utilizar.
El grupo corresponde básicamente en dónde se va a instalar. Bien, entonces, si yo quiero saber la información de la base de datos, el grupo corresponde a dónde se instala, básicamente. Que esto aparece en el catálogo de cada uno de los conductores. Entonces yo tengo el filtro donde me va a indicar cuál va a ser el tipo de instalación. Entonces yo, por ejemplo, acá ya no tengo que estar adivinando, que era algo que aparecía en la versión anterior. En esta versión ya me va a indicar automáticamente a qué tipo de instalación corresponde. Entonces acá me dice no especifica y me lo va a buscar de forma directa. En la versión 3.0, y esto era algo que dificultaba bastante el trabajo, al momento de seleccionar un conductor, por ejemplo, vamos a colocar acá el mismo conductor, el conductor EvaFlex. Bien, entonces tengo acá el conductor EvaFlex, este es de 4 y este es de 2,5. Entonces, cuando teníamos que indicar cuál iba a ser el grupo de este conductor, teníamos diferentes tipos. No me hacía el filtro de forma automática. Bien, entonces, obviamente, al colocar no especifica, me va a aparecer la capacidad del conductor, pero al colocar otro grupo que es distinto a la información que me entrega el proveedor, me dice cambie de grupo. Entonces, esto era algo que dificultaba bastante el momento de estar trabajando. Entonces, me solicitaron de que pudiese mejorar esto y, bueno, lo desarrollé con una nueva fórmula. Vamos a colocar aquí en fórmulas, lo desarrollé con una nueva fórmula que apliqué a la base de datos. Entonces, todas las fórmulas internas que permiten la interacción de todos los contenidos los tuve que ingresar nuevamente en esta sección y tuve que agregar muchos más. Entonces, ahora el contenido es mucho más extenso. Así que cuando ustedes cambien a un conductor distinto, por ejemplo, voy a colocar acá un conductor, un Free2Flex, por ejemplo. Vamos a colocar acá sección milimétrica, 10 milímetros. Y ahora voy a colocar el tipo de grupo de instalación y me dice grupo A, que va a ser en ductos o ducto embebido. Entonces ya al cambiar el conductor, automáticamente a través del código de grupo de instalación que inserté en esta sección de búsqueda, me va a permitir realizar la visualización de la capacidad de corriente que me está indicando esta planilla. Entonces mucho más rápido trabajar con esta sección. Así que también esa es una mejora bastante significativa que está incluido dentro de este análisis. Lo que respecta a los factores de corrección para ver cuáles van a ser las capacidades de los conductores, acá no cambia. Esto es lo mismo que en la versión 3.0. Esto se ilustraba en la norma 4/2003 y también se ilustra en el pliego técnico número 4. Así que esto no lo voy a contemplar tanto porque la verdad es lo mismo, así que acá no hay mayores cambios. Ahora tenemos el análisis con respecto al pliego técnico número 4. La información del pliego técnico número 4 se encuentra en esta sección. Esto no cambia, es idéntico. La única diferencia es que ahora cuando se dirijan a la información van a poder retornar a cualquiera de los cuadros de carga que ustedes estuvieron trabajando. Entonces vamos a volver acá al análisis. Aquí tenemos el análisis de nuestro pliego técnico. Acá tenemos el pliego técnico y vamos a ver la información de los conductores que tenemos. Entonces acá viene una parte interesante. Casi toda la información ya está lista. Y la sección que tenemos que ingresar ahora para ver la información que nos indica el pliego técnico es solamente el método de instalación, que es lo mismo que el grupo. Bien, entonces el método de instalación, en este caso tengo método de instalación A1, B1 y E. Si yo selecciono A1, que es el conductor dentro del ducto, me va a aparecer la capacidad del conductor según lo que establece el pliego técnico número 4. Si yo coloco, por ejemplo, tipo de instalación B1, me va a aparecer una capacidad de corriente mayor, porque los tipos de instalaciones son diferentes y además porque estoy trabajando con un conductor de mayor diámetro. Y entonces, ¿dónde aparece esta información? Esto aparece en el pliego técnico. Entonces, en el pliego técnico número 4, vamos a abrir el pliego técnico. Bien, entonces aquí tengo el pliego técnico número 4. Lo que voy a hacer es derivarme a la página donde se encuentra la información. Vamos a colocar la página 17 y aquí ya voy a empezar a ver las capacidades de corriente según el tipo de instalación.
Vamos a avanzar ahora a la página 18, donde tengo el tipo de conductor que es el H07Z1, que es el conductor EvaFlex que acabamos de seleccionar. Y acá tengo los diferentes tipos de instalación. Tengo A1, B1 y E, que era justamente lo que nosotros estábamos trabajando inicialmente. Entonces vamos a volver acá a nuestro análisis. Tengo acá los tipos de instalación A1, B1 y E. Entonces tenía un conductor de 4 milímetros en tipo de instalación A1, que es dentro de tubería. Capacidad del conductor es de 24 amperes. Entonces voy a ver aquí si esa información es correcta. Entonces tengo 4 milímetros y tipo de instalación A1 es 24. Para el conductor de 10 milímetros en tipo de instalación E, que es un método de instalación donde el conductor se encuentra adosado a la pared de forma exterior, y es un conductor, en este caso por la ilustración, es un conductor tripolar con cubierta en común. Bien, entonces me dice que la capacidad de corriente es de 60 amperes, si es que tengo este tipo de instalación. Si yo tuviese una instalación tipo A1 sería 42. Entonces vamos a verificar si eso es correcto. Entonces vamos a cambiar, por ejemplo, del método de instalación E. En este caso tengo 60 amperes para capacidad de corriente, B1 es 50 y A1 es 42. Así que eso es también una novedad que va a aparecer en este tipo de instalación. Luego, más adelante, vienen los factores de corrección. Los factores de corrección no cambian mucho con la versión 3.0, así que aquí tampoco voy a hablar mucho del tema. Si quieren saber los contenidos de cómo calcular realmente la capacidad de corriente, que sería la capacidad de corriente final que tenemos que establecer para nuestros conductores, hay que aplicar un factor de corrección. Ese factor de corrección básicamente se obtiene multiplicando la capacidad del conductor según lo que me entrega el proveedor, o en este caso por defecto el pliego técnico número 4, y después se multiplica por el factor de corrección por número de conductores y el factor de corrección por temperatura ambiente y de servicio, que eso también aparece en el pliego técnico y en la normativa también. Otro cambio que realicé en esta versión 3.1 es sobre la consideración del código del conductor para el cálculo de la información técnica de cada uno de los conductores. Para ser más preciso, el diámetro del conductor. La fórmula que yo establecí para determinar el diámetro del conductor se reduce solamente a esto, considerando la ayuda del código del conductor que ingresé. Esto en la versión anterior no estaba, pero la fórmula para determinar el diámetro del conductor era una fórmula muy extensa que también hacía que el proceso de trabajo fuera más lento, porque Excel tenía que leer mayor cantidad de información. De hecho, en la versión 3.0, para determinar el diámetro del conductor, tenía que utilizar esta fórmula gigantesca. Entonces, Simpson, usted es diabólico. no era muy adecuado trabajar con este tipo de fórmula, así que también es algo que cambié en esta sección. También lo otro que modifiqué fue considerar el factor de potencia para poder calcular de forma correcta la caída de tensión. En la versión 3.0 el factor de potencia se consideraba como un valor de un 100% de eficacia, así que acá vamos a poder contemplar los factores de potencia que están en el cuadro de carga para efectos de estos cálculos y también para determinarlo en la línea de alimentación o subalimentación. En este caso, por ejemplo, puedo colocar un factor de potencia de 0.85 y ya voy a empezar a tener la información de la caída de tensión. Esto es básicamente la información que voy a poder tener en la medida que vaya colocando las longitudes de cada uno de los circuitos y también tenga la intensidad máxima que puede pasar a través de estos mismos. No voy a indagar mucho en las fórmulas. Insisto, este video es básicamente para mostrar cuáles son las novedades de la planilla, pero todo lo que tenga que ver con fórmulas y cómo se calcula de forma matemática cada uno de los componentes, aquí arribita lo van a poder ver en la versión 3.0. Finalmente, la última versión, y aquí sí hay grandes modificaciones, el cálculo del porcentaje máximo a ocupar dentro de ductos. En esta sección vamos a considerar también los datos que aparecen en el pliego técnico número 4. Entonces aquí tengo la información de los conductores, que esto ya es una información que se rellena de forma automática,
y solamente tengo que ingresar la cantidad de conductores, por ejemplo que voy a colocar 3 conductores en cada caso, y en la sección de la sigla de identificación, este es un elemento que seleccioné para poder ubicar la información que aparece en el pliego técnico número 4 con respecto a la cantidad máxima de conductores que podemos tener en nuestras tuberías. En este caso me dice que para el conductor XTMU no hay información, y eso es porque en el pliego técnico no figura ese tipo de conductor. Si yo, por ejemplo, busco acá las características de todos los conductores, veo que tengo H07B, THWN, tengo conductor de cometida, tengo conductor THHN, RB, RBK, RZ1, y no tengo el conductor que acabo de plasmar en mi plantilla. Entonces, en este caso, se puede aplicar por los dos métodos. Por el método tradicional, que era aplicándolo con la información de la norma 4/2003, o también con el método nuevo, que es aplicando la información del pliego técnico. Bien, aquí también voy a ilustrar donde pueden encontrar la información del pliego técnico que tiene que ver con la cantidad máxima de conductores que pueden tener en una tubería en particular, según el tamaño de la tubería. Entonces aquí tengo las diferentes cantidades de conductores que puedo llegar a tener. Tengo de 1 a 5, dependiendo del diámetro de la tubería y también dependiendo de la sección nominal del cable. Me explico. Acá, por ejemplo, tengo un conductor de 1.5. Si ocupo una tubería de 16 milímetros, voy a poder tener como máximo 2 conductores. Si quisiera tener 3 conductores de 1.5, el mínimo que me establece el pliego técnico es de 20 milímetros. Eso es algo nuevo que se está empleando en el pliego técnico número 4 y que en la versión 3.0 no estaba considerado. Así que ahora en esta versión 3.1 sí está considerado también. Así que vamos a ver esa información. En este caso voy a colocar acá el tipo de canalización. Voy acá a seleccionar, por ejemplo, tubería rígida. No, voy a colocar... Aquí voy a colocar un ANSI C80.1, una cañería de acero galvanizada. El diámetro nominal de mi tubería, vamos a hacer 25 milímetros, y acá indica si cumple o no cumple con la normativa. Algo que agregué en la versión 3.0.1 fue simular el porcentaje máximo a ocupar dentro de un ducto con los parámetros que establece el pliego técnico. El pliego técnico es mucho más exigente que la norma 4/2003. En cierto momento yo a ustedes les explicaba de que el porcentaje máximo a ocupar dentro de una tubería, si teníamos 3 o más conductores, podía ser máximo un 30%. En el caso de la información del pliego técnico, que esto lo entregué en la versión 3.0.1 y ahora también está incluida acá, obviamente, la capacidad máxima para ocupar dentro de un ducto, si es que tengo 3 o más conductores, es de un 20%. Entonces, esa información se plasma acá. Entonces acá yo, por ejemplo, tengo una cantidad ocupada, bueno, tengo 139.33%, y eso es porque el conductor que estoy utilizando es un conductor de calibre 6, así que es demasiado grande. Estoy superando la capacidad incluso disponible que me entrega mi tubería, así que vamos a aumentar a una tubería un poquito más grande, de 50 milímetros, ahí estamos reduciendo la capacidad. Tengo una tubería de 75 milímetros para poder ocupar un porcentaje permitido por la normativa vigente, que es máximo un 20%. En el caso de estos conductores, que es de sección AWG número 6, que es bastante grande, para ser honesto. Entonces vamos a colocar acá un conductor con un calibre que esté dentro de lo normal, conductor de calibre 10 AWG. Recuerden que en la normativa se cambió un parámetro que indica que para alimentador o subalimentador el diámetro mínimo tiene que ser de 4 milímetros.
y su equivalente en AWG podríamos estar hablando de 8 calibre AWG. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un valor aproximado. Así que vamos a colocar acá calibre 8 y vemos que la tubería de 75 milímetros está bastante sobredimensionada. Vamos a bajar a 63 milímetros y en este caso me da un porcentaje de 19.96% a ocupar, que eso es bastante bueno, es muy bueno. En el caso de los circuitos que nosotros seleccionamos, tengo el circuito 3 que no estoy cumpliendo porque supero el 20%, tengo 59.26% y voy a tener que ver cuáles son las dimensiones de mi conductor. Tengo un conductor de 10 milímetros cuadrados, entonces quizás sea demasiado grande. Vamos a cambiar esto en el cuadro de carga. El cuadro de carga, tengo acá este tipo de conductor, vamos a cambiarlo por uno más pequeño, por ejemplo de 2,5, y ahora vamos a volver a nuestro análisis de la información de las tuberías, y acá veo que tengo la sección de 2,5 y ahora casi estoy dentro de los parámetros. Acá tengo 26.34, pero es porque tengo una tubería de 16 milímetros, así que eso también lo vamos a modificar para que podamos cumplir con la normativa. Donde se modifica eso, se modifica en el cuadro de carga. Así que volvemos al cuadro de carga y vamos a colocar acá un diámetro de 20 milímetros, por ejemplo, y vamos a verificar si es que cumplimos o no con la normativa. Entonces volvemos acá a nuestra sección y ahora vemos que sí cumplimos con la normativa. Tengo un 16.4%. Ahora, no obstante, nosotros podemos ver esta información en lo que corresponde al pliego técnico número 4. Entonces, vamos a ver qué tipo de conductor tenemos y vamos a ver cuántos conductores tenemos y qué tubería estamos utilizando. Tengo una tubería de 20 milímetros, perdón. Tengo una tubería de 20 milímetros, tengo 3 conductores y en este caso tengo un conductor H07Z1. Eso significa que la sección se va a medir en milímetros. Así que tengo acá un conductor de 2,5 milímetros. Vamos a ver si cumplimos o no con la normativa. Aquí tengo el conductor de 2,5 y para una cantidad de 3 conductores puedo tener una tubería de 20 milímetros. De hecho, incluso me dice que podría considerar hasta 5 conductores y puedo tener 20 milímetros como tamaño de mi tubería. Vamos a ver si eso se respeta al 100% de los casos. En el caso de que yo tuviese que aumentar un conductor de sección 4 milímetros, por ejemplo, en el caso de que tenga 5 conductores, tendría que aumentar a 25 milímetros. Vamos a ver si eso es correcto. Vamos a colocar acá 3 conductores, aquí estoy cumpliendo, tengo 16.04. Si yo coloco, por ejemplo, 5 conductores, vamos a ver cuánto porcentaje ocupo. Aquí ya tengo un alcance. Tengo 26.73%. Ahora, ¿por qué hay una diferencia? Porque básicamente la normativa no separa lo que es el tipo de cañería. Como yo utilicé un tubo rígido libre de halógeno, este tubo, el diámetro interior, es más pequeño. Entonces, generalmente yo podría hacer este cálculo con los 5 conductores, pero con una tubería que sea de un diámetro interior más grande. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a cambiar acá el tipo de ducto. Supongamos que vamos a utilizar una tubería de PVC tipo 2, por ejemplo. A ver si tenemos estas versiones. No, tipo 3. Ya, aquí sí. Aquí tengo una tubería tipo 3. Tengo el diámetro de 25. Y acá voy a colocar una tubería tipo 1. No, es tipo 4, ahí sí. Cañería de PVC. PVC Conduit tipo 1, tengo 20 milímetros.
El PVC Conduit tiene un diámetro interior más grande porque las paredes son más delgadas. Entonces vamos a ver si esa información me permite trabajar. Y acá veo que no cumple. Entonces aquí podemos analizar de que no siempre se va a cumplir al 100% de los casos. Entonces lo que yo prefiero hacer es hacer el filtro del cumplimiento de la normativa en función de los porcentajes máximos a ocupar. No solamente por las cantidades que me puede aparecer en la propia base de datos del pliego técnico, sino que con la fórmula que aparece un poquito más abajo en el pliego técnico, vamos a mostrarlo. Esto se encuentra después de esta sección, de hecho para ser más preciso en la página 50, el pliego técnico número 4, tabla 4.22, me indica cuáles van a ser los porcentajes máximos a ocupar. Entonces, tengo la información que ilustra el pliego técnico número 4, me va a permitir tener una mayor claridad de cuánto es la cantidad recomendada de conductores que se pueden instalar en la tubería, pero con mayor precisión hago el cálculo aplicando esta tabla. Entonces, en esta versión voy a poder observar, por ejemplo, el diámetro interior, la superficie interior de la canalización y el porcentaje ocupado, y con eso voy a poder saber cuál es el cumplimiento correspondiente. Entonces aquí yo puedo ver cuánto es la información que me está entregando según el tipo de conductor que yo estoy eligiendo y también el tipo de cañería que se va a considerar. Acá me aparece el diámetro mínimo sugerido según la tabla 4.18 hasta la 4.21. Acá me dice que el mínimo sugerido es 20, el mínimo. Pero acá yo estoy dándome cuenta de que 20 milímetros no cumplo con la normativa. Por lo tanto voy a tener que aumentar una tubería. Voy a tener que aumentar el diámetro de la tubería. Así que por mucho que la norma me indique de que con 20 milímetros puedo trabajar con 5 conductores, tenemos que respetar los porcentajes máximos a ocupar que aparece más abajito de esa base de datos. Así que forzosamente vamos a aumentar acá a un diámetro de 25. Como no podemos para este tipo de tubería, vamos a cambiar a tubería PVC Conduit tipo 3. Aquí ya puedo con diámetros de 25 y eventualmente al final voy a tener un 16.53%. Así que ahí podemos ver los contrastes. La normativa me dice que según este tipo de conductor puedo tener como mínimo una tubería de 20, pero ya sabemos que según la fórmula que establece los parámetros en el cuadro que mostré en el pliego técnico número 4, si tengo 3 o más conductores, tengo que considerar un 20% máximo de ocupación del ducto. Y eso hace que el diámetro de 20 milímetros no cumpla con la normativa, por lo tanto tenemos que forzar el aumento de este diámetro del ducto. En el caso que tengamos 5 conductores. Si tuviésemos menos conductores, quizás con 20 milímetros sí estaríamos dentro de la norma. Así que esos serían las modificaciones, las mejoras y los cambios que están incluidos dentro de esta nueva versión 3.1. Así que desde ya muchas gracias a todas las personas que contribuyeron con la adquisición de la planilla de instalación eléctrica y con el resto de las demás planillas también. No han comprado solamente de instalación eléctrica, sino que también de instalaciones de gas, agua potable, etcétera. Me ayudan muchísimo para poder seguir mejorando estos contenidos, ayudar a la comunidad y poder compartir esta información que es muy valiosa y que poca gente la domina con total claridad. Así que eso, gente, muy agradecido por todo. Cuídense mucho, nos estaremos viendo en un nuevo video y recuerden, nunca dejen de estudiar. Adiós.